partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Señoras y señores, muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo como siempre desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, en el lugar más alto de Punta del Este para toda la cadena ECO, 225 emisoras de AM y FM en 16 países. Esto es para todos ustedes, ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Siguen las repercusiones por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y para ello vamos a los titulares de hoy con Majo López. Elon Musk abandona el consejo asesor de Trump tras la decisión sobre el Acuerdo de París. El presidente de Disney ha hecho lo mismo y otros grandes empresarios han condenado duramente la decisión del gobierno. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Cambio en la dieta ayudaría a mitigar el calentamiento global. Se estima que la emisión de gases de efecto invernadero per cápita se reduciría si se siguieran dietas más alternativas en comparación con las omnívoras tradicionales. ¿Por qué lo hiciste? Científica danesa investiga en el trópico. Naya Moureta Holm, científica del Instituto de Biociencia de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y líder del estudio, expresó que a 5.185 metros encontramos los últimos vestigios de vegetación, una pequeña planta de la misma familia que el girasol, medio cubierta de nieve en plena floración a pesar del frío, bajo la presión atmosférica y el fuerte viento. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con Majo López. Adelante, Majo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Elon Musk abandona el consejo asesor de Trump tras la decisión sobre el Acuerdo de París. El presidente de Disney ha hecho lo mismo y otros grandes empresarios han condenado duramente la decisión del gobierno. Elon Musk, fundador de empresas como Tesla Motors, SpaceX o PayPal, ha abandonado el Consejo de Asesoría Económica del gobierno estadounidense tras confirmarse que Donald Trump saca a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. No es del todo una sorpresa, ya que había avisado con un día de antelación, cuando los rumores apuntaban a que efectivamente Trump daría ese paso. Musk ya había advertido que no seguiría el consejo. Lo único que ha hecho, pues, ha sido cumplir con su palabra. Lo hizo tan solo una hora después del anuncio del presidente y no tardó en informar públicamente a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter. Dejo el consejo presidencial. El cambio climático es real. Abandonar París no es bueno ni para América ni para el mundo, dijo concretamente el empresario en su tweet. Los medios internacionales coinciden en apreciar la coherencia de la decisión de Elon Musk. Lo cierto es que lleva años comprometidos con las energías renovables y una de sus compañías, Tesla Motors, es la marca estandarte de los coches eléctricos que buscan acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible, en sus propias palabras. De hecho, Elon Musk recibió críticas muy duras cuando aceptó convertirse en asesor para la administración Trump. Según el propio Musk, había aceptado ese cargo para integrar y guiar la gestión del gobierno hacia un país energéticamente más limpio e innovador. Tiene sentido que la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Ecológico de París haya convencido al CEO de Tesla de que sus esfuerzos estaban siendo inútiles y entonces un motivo razonable para abandonar el Consejo Presidencial. Otro importantísimo empresario estadounidense ha abandonado también el Consejo de Asesoría Económica por el mismo motivo. Se trata de nada más y nada menos que el presidente y director ejecutivo de Disney, Robert Iger. Los mismos motivos y sobre todo, como dijo en su Twitter,
por una cuestión de principios, ha abandonado su puesto en torno a Donald Trump. Tampoco ha tenido buena acogida el abandono del Acuerdo de París en Silicon Valley. Diversos líderes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo se han posicionado en contra de la postura oficial del gobierno. El director de Microsoft, Satya Nadella, ha declarado que el cambio climático es un problema urgente que exige acciones globales y ha prometido que en Microsoft nos mantendremos comprometidos a hacer nuestra parte. Por su parte, el director ejecutivo de Google, el señor Pichai, ha querido expresar su decepción y ha asegurado igualmente que su empresa seguirá trabajando muy duro para lograr un futuro mucho más limpio y próspero para todos. Por último, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha señalado que abandonar el acuerdo climático de París es malo para el ambiente, malo para la economía y pone en riesgo el futuro de nuestros hijos. Por nuestra parte, nos hemos comprometido a que cada uno de los nuevos centros de datos que construyamos utilizarán únicamente energía renovable. Detener el cambio climático es algo que solo podremos lograr si lo hacemos como una comunidad global y tenemos juntos que actuar antes que sea demasiado tarde. Señoras y señores, un acuerdo que no era lo mejor, pero se había avanzado bastante, el Acuerdo de París, en el cual inclusive el presidente Obama había aceptado las condiciones y estaba dispuesto a colaborar, hoy queda en la nada debido a la decisión del presidente Donald Trump. Como era de esperarse, el CEO de Tesla Motors y otras empresas importantes del planeta decide abandonar y sale justamente de los consejos de empresarios de Donald Trump. Era evidente que esto iba a pasar porque no nos olvidemos de quién es Elon Musk. Recordemos que Elon Musk fue el fundador de PayPal, el mejor sistema de pagos online que existió y que existe hasta el día de hoy. Luego esta empresa la vende en $1.700 millones y con esto logra sus 3 sueños. Uno es los autos eléctricos, construye la mejor fábrica de autos eléctricos del mundo. El otro sueño de Elon Musk era poder llegar al espacio con vuelos privados y construye SpaceX. Y el otro sueño era con lo que había comenzado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la informática, bueno, continúa trabajando muy fuerte con innovaciones que tienen que ver con todo ese mundo de la informática. Pero es evidente que Elon Musk no iba a acompañar esta decisión del presidente de Estados Unidos, del actual presidente, porque toda la vida Elon Musk estuvo tratando de ayudar a la preservación de este planeta. Y es por eso que él fue siempre amigo de las energías renovables y es por eso que invirtió mucho dinero y mucho trabajo y mucha energía en esta compañía de automóviles eléctricos Tesla Motors. Nosotros visitamos Tesla Motors en el año 2008, cuando recién estaba a la vista, ahí en la fábrica como en exhibición, el primer Tesla, el Tesla Roadster. Un auto increíble que acelera de 0 a 100 en 4 segundos.1. Un coupé impresionante biplaza, con una autonomía de casi 500 kilómetros, con una sola carga. Cargas que oscilaban entre, en aquel momento, 1 hora y media y 2. Hoy ha logrado Elon Musk, con nuevos modelos de automóviles Tesla, superar la autonomía y superar el tiempo de carga. Una compañía, como decíamos, pensada justamente para que la matriz de la movilización del mundo, la matriz del transporte en el mundo, cambie lo más pronto posible, porque Elon Musk sabe perfectamente, como otros grandes empresarios, que el mundo tiene que cambiar en ese sentido, porque el transporte es uno de los principales, para nosotros diría que es el principal elemento destructor del planeta y de todos los ecosistemas.
Acompañamos la salida de Elon Musk como corresponde, como fundación de medio ambiente que somos, y entendemos su posición, y obviamente desde aquí, desde Punta del Este, respaldamos esta decisión, porque realmente para nada estamos de acuerdo con la decisión del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar este acuerdo tan, pero tan importante, no solo para el planeta y sus habitantes, sino para la vida también. Y hablábamos de esta noticia que es lógica, que era de esperarse, del abandono del empresario Elon Musk, del consejo del presidente de los Estados Unidos, por cuanto el presidente ha abandonado el Acuerdo de París. La noticia dice, en una parte, algo muy interesante: General Motors no vacilará en su compromiso con el medio ambiente y su posición sobre el cambio climático no ha cambiado. Esto dice General Motors, una empresa que, si uno ve su historia, es una empresa que en muchas oportunidades hizo fuertes intentos por el automóvil eléctrico. Recordemos en los años 90, aquel famoso modelo EV1 de General Motors, que realmente fue una revolución en el mundo de los autos eléctricos. Hoy podemos ver también el famoso llamado auto de Obama, el Chevrolet Bolt, también un impresionante auto eléctrico con una terminación increíble, que es otro producto también de General Motors. Pero si uno investiga bien en la historia, o si prefiere verlo en un film que está muy bien hecho porque cuenta la verdadera historia del EV1, el film se llama ¿Quién mató al auto eléctrico? Es una pregunta. ¿Quién mató al auto eléctrico? Lo pueden ver en YouTube. Si uno ve ese film, ve realmente que dentro de General Motors había dos posiciones. Por un lado, la posición de que el EV1 fuera un éxito, mucha gente trabajando en ello, y por otro lado, otro grupo de gente que quería liberarse de ese producto. Tal es así que en la película muestran claramente que la gente adquiría los EV1 con un contrato leasing, el cual a los 3 años se vencía y tenían que devolver el producto a la fábrica. Era como una especie de alquiler. En realidad no lo estaban comprando, sino que lo estaban alquilando. Los automóviles después de 3 años estaban impecables, intactos, ya que son vehículos que no tienen prácticamente desgaste, y los usuarios quisieron resistirse a la entrega de los vehículos, lo cual no pudieron porque se hizo por la fuerza. Hubo manifestaciones, todo esto lo pueden ver en la película. Hubo el intento de comprar los EV1 que habían sido retirados por la fábrica en mucho más valor de lo que valían originalmente, y estos EV1s terminaron destruidos en el desierto, que también eso está filmado y mostrado en la película. Los EV1 apilados uno arriba del otro, destruidos. Autos que estaban nuevos. Todo esto, ¿por qué sucede? ¿Y por qué lo estamos contando? Porque muchas veces en las noticias aparecen comentarios como este de General Motors, que no va a cambiar su sentir y su pensamiento con respecto al cambio climático, pero en definitiva la realidad es que no se hace nada. ¿Por qué? Porque dentro de la misma empresa seguramente hay diferencias, o quizás dentro de la misma empresa lo que hay es, por un lado, tratar de mostrar una cosa que no es y seguir pateando la pelota para adelante. La realidad es que las automotrices prefieren vender autos a combustión, autos a combustible, y los autos eléctricos siguen quedando relegados. No es este el caso de Elon Musk, que ha construido de cero una fábrica que solo fabrica autos eléctricos y realmente tiene la intención de vender solamente autos eléctricos. Reiteramos nuestro compromiso como fundación con el medio ambiente y acompañamos la decisión de Elon Musk de haber abandonado el consejo del presidente Donald Trump, ya que esta decisión de Estados Unidos realmente es perjudicial, como bien dice Musk, no solo para América, sino para el mundo entero. Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Noticias.
En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Cambio en la dieta ayudaría a mitigar el calentamiento global. Se estima que la emisión de gases de efecto invernadero per cápita se reduciría si se siguieran dietas más alternativas en comparación con las omnívoras tradicionales. Un cambio en el tipo de dieta puede suponer una forma sostenible de adaptarse a las nuevas condiciones del clima e incluso puede contribuir a mitigar el calentamiento global, según la experta española Cristina Tirado. Existen una serie de recomendaciones destinadas a los países industrializados en los que se come mucha carne para que se ingiera menos de este alimento y se lo sustituya por más frutas, verduras y legumbres, explicó Tirado. Lo hizo tras analizar la sensible adaptación de la nutrición al clima en una conferencia en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, siglas FAO, en Roma. Además de mejorar la salud de los ciudadanos, esta profesora de la Universidad de California recordó que esas medidas pueden tener un impacto en la sostenibilidad del medio ambiente. Citó un estudio donde se estima que la emisión de gases de efecto invernadero per cápita se reduciría si se siguieran dietas más alternativas en comparación con las omnívoras tradicionales. De esta manera, las emisiones disminuirían un 30% con una dieta mediterránea, un 45% con una dieta que excluya la carne pero no el pescado y un 50% con una dieta vegetariana. De esta manera, las emisiones disminuirían un 30% con una dieta mediterránea, un 45% con una dieta que excluya la carne pero no el pescado y un 50% con una dieta vegetariana. Esas sugerencias no tienen, en cambio, cabida en los países en desarrollo, donde solo se habla de dietas sostenibles y de alimentos sanos, aseguró Tirado. La especialista en salud pública advirtió que los países que no tienen nada comen lo que pueden y puso el ejemplo de comunidades de El Salvador, donde durante mucho tiempo se han alimentado apenas de arroz, patatas y café. En esos lugares, afirmó, hace falta promover la seguridad alimentaria a través de una agricultura familiar sostenible, de la producción de frutas y verduras, de la mejora del medio ambiente en la zona y de la recuperación de la biodiversidad que habían perdido, entre otros asuntos. A nivel general, Tirado, que también es asesora de la Organización Panamericana de la Salud, resaltó aspectos como la necesidad de extender los servicios agrícolas para promover la seguridad alimentaria y de educar sobre los sistemas locales de producción de alimentos, respetando la biodiversidad y las semillas autóctonas. Asimismo, destacó la importancia de emplear indicadores nutricionales como uno nuevo, global, que analiza la diversidad dietética mínima de las mujeres y que consiste en evaluar el porcentaje de féminas que comen 5 alimentos de un grupo de 10. Según la profesora, este es un indicador de oro que podría ayudar enormemente a lograr los recursos nutricionales adecuados y debe ser discutido por una comunidad científica e internacional en un momento en el que también se está debatiendo cuáles serán los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a partir del 2015. Señoras y señores, otra de estas noticias que parece ayudar al cambio climático, parece una noticia obviamente que tiene que ver con una colaboración, un aporte para mejorar todo el problema del cambio climático, pero sin embargo, si analizamos bien a fondo la noticia nos daremos cuenta que no es tan así. Vamos a dejar claro que lo que recomienda esta noticia es muy bueno para la salud, obviamente. La noticia recomienda cambiar la dieta, no comer tanta carne y comer más legumbres y frutas. Nadie puede negar que este cambio puede ser muy bueno para la salud. Ahora, de ahí a que este cambio pueda afectar al cambio climático, lo dudo. Porque el cambio climático no es consecuencia ni de lo que comemos ni de las emisiones de los cuerpos animales. De hecho, el cambio climático es algo de hoy, de las últimas décadas. Y los seres vivos existieron siempre. Y las emisiones de los seres vivos también. También algunas noticias hablan
de las vacas y de los gases que emiten las vacas. Las vacas siempre existieron. Evidentemente hoy hay más vacas que antes. Pero si hacemos la cuenta y calculamos la cantidad de gases que emiten los seres vivos en el planeta, gases que tienen que ver obviamente con el metano, que acelera el calentamiento global, vamos a encontrar que es cientos de veces menos que el CO2 que emiten los automóviles. Si partimos de la base que un automóvil consume de aire 700 veces más aire que el conductor, o si lo quieren ver de otra manera, un solo motor de un automóvil consume la misma cantidad de aire que 700 personas en el mismo tiempo, lo mismo está sucediendo con las emisiones. El caño de escape emite 700 veces más gases de lo que puede emitir una persona. Entonces, esta comparación no vale. No podemos decir que si cambiamos la dieta vamos a mejorar el cambio climático. ¿Por qué no hablamos de la raíz del problema? ¿Por qué no hablamos de dónde está el problema? Si sabemos que el problema está en el transporte, sabemos que el problema está ahí, no en la existencia de los seres vivos y no está tampoco en el funcionamiento normal de los organismos vivos del planeta. El problema está en lo que hicimos nosotros con nuestras manos, que creamos una máquina, me refiero al motor de combustión interna, que es una máquina perfecta de destruir, porque toma aire a gran velocidad, lo convierte en CO2 y lo lanza por el caño de escape. Y esto es lo que está provocando el cambio climático. Entonces, aceptamos la noticia desde el punto de vista de la salud, pero no vamos a mezclar las cosas. El problema no está en lo que comemos, ni está en el funcionamiento de los organismos vivos. El problema está en los motores de combustión interna, y lo que hay que cambiar es eso, la propulsión de los automóviles. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Científica danesa investiga en el trópico. Naja Moureta Holm, científica del Instituto de Biociencia de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y líder del estudio, expresó que a 5.185 metros encontramos los últimos vestigios de vegetación, una pequeña planta de la misma familia que el girasol, medio cubierta de nieve en plena floración a pesar del frío, bajo la presión atmosférica y el fuerte viento. La investigación fue publicada en la revista Actas de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. La investigación permite predecir los cambios ambientales futuros a escala local y global debido al cambio climático. El estudio del volcán ecuatoriano indica que las plantas han podido adaptarse a lo largo de estos últimos 200 años, pero otras especies no se han desplazado tanto y están quedando atrás, explicó la experta. El cambio climático provocado por los seres humanos y el impacto directo a las comunidades de plantas a través de la agricultura cerca del volcán son algunas de las causas que explican los cambios provocados en la vegetación, que son mayores que en cualquier otra región fuera de los trópicos. Hay incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. Manuel López Puertas, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en España, codirige el instrumento SABER que está a bordo del satélite TIMED de la NASA y con el que ha medido el incremento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera entre un 5% y un 12% por década, aumento que es superior al detectado en las capas inferiores. En la troposfera, que abarca los primeros 12 kilómetros de la atmósfera, el dióxido de carbono se comporta como un gas de efecto invernadero y su incremento produce un aumento de la temperatura. Sin embargo, en las capas medias y altas la situación se invierte y el dióxido de carbono produce enfriamiento. López Puertas señala que durante la última década se habían detectado enfriamientos apreciables en las capas altas de la atmósfera, de entre 3 y 4 grados por década, que eran atribuibles a un aumento de la concentración de dióxido de carbono, pero esta relación no había sido constatada. Las medidas de SABER de los últimos 13 años confirman un aumento inequívoco del dióxido de carbono en la alta atmósfera, que no depende de efectos naturales como el ciclo solar de 11 años. Otro problema para el clima es lo que le pasa a la capa de ozono, que se extiende desde unos 15 kilómetros a unos 50 kilómetros,
capa que contiene el 90% del ozono presente en la atmósfera y es responsable de absorber alrededor del 98% de la radiación ultravioleta. Pero como la biodiversidad, esta capa está seriamente amenazada, la cual está provocando cáncer de piel y alteración del sistema inmunitario tanto en humanos como en otras especies. Conservar la capa de ozono implica asumir políticas que conlleven a eliminar el uso de compuestos químicos, tales como los compuestos con clorofluorocarbonos y los fungicidas que destruyen el ozono. En 1990, sobre la Antártida, el agujero tenía una superficie casi igual a la superficie de Estados Unidos. Por la importancia que hay que conservar esta capa, el 16 de septiembre es el Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono. Sin embargo, esa fecha pasó desapercibida por muchos medios de comunicación y por las instituciones gubernamentales responsables en preservar la salud tanto del planeta como de sus habitantes. Queríamos pasar esta noticia porque es una de las tantas noticias que siempre hablan de lo mismo y no dicen toda la verdad. No lo hacen ni siquiera en forma consciente, esto es simplemente un repetir lo que se dice sin tener noción si lo que se dice es toda la verdad. Como ustedes saben, la Fundación Códigos hizo un estudio de 26 años que culminó en el año 2007 con reuniones con científicos norteamericanos, en el cual llegamos a la conclusión de que el principal problema que había en el medio ambiente estaba en la atmósfera por dos razones. Una es por la famosa emisión de gases, pero la otra, que es la que nadie habla, por el consumo desmedido de oxígeno de los motores de combustión de los automóviles. Cuando la noticia habla de que los gases de efecto invernadero están provocando el calentamiento global, es cierto. También habla de que hay que cuidar la capa de ozono porque filtra los rayos solares. Esto también es cierto, pero no es toda la verdad. La capa de ozono no solamente filtra rayos solares, que tienen que ver con lo que hoy vemos en los cánceres de piel y otras situaciones de salud importantes en los seres humanos. Además de eso, filtra rayos calóricos y eso hace que haya más calentamiento y sobre todo más evaporación y eso provoca más lluvias y más inundaciones. Pero además de eso, la capa de ozono tiene dos funciones más, que son tanto o más importantes que la de filtro solar. Una es que es una manta natural que protege a la Tierra de las variaciones de temperatura que hay en el espacio exterior. En el espacio exterior, las temperaturas oscilan entre menos 270 grados, estamos hablando de 270 grados bajo cero, y más 120, que es el calor que hace si uno está al sol o el frío que hace si uno está a la sombra. Esto puede suceder tan solo en 3 segundos, simplemente cambiándonos del sol a la sombra o viceversa. Estos cambios bruscos en el espacio son la temperatura universal, la temperatura real, la temperatura que existe en todo el universo. La temperatura que vivimos aquí en la Tierra se la debemos a la capa de ozono, porque la capa de ozono no deja que esas temperaturas lleguen a ese extremo. Ahora bien, al estarse debilitando la capa de ozono, vamos a ir encontrando cada vez más que no solamente hace más calor, sino que también hace más frío. Y también vamos a notar estos cambios bruscos. Antiguamente, hace unos 40 años atrás, si se nublaba, no bajaba la temperatura. Hoy sí, y eso es por el faltante de ozono, que no puede regular esos cambios bruscos que también existen en el espacio. Y esto va a ir en incremento, cada vez más. Y usted, señora, usted, señor, lo va a ir viendo. Porque es lógico, en la medida que seguimos debilitando el ozono, las temperaturas van a seguir extremándose y cambiando bruscamente. Y eso obviamente trae problemas en la salud y todo lo que ya sabemos. Pero además decíamos, hay otra función más
de la capa de ozono, que es mucho más importante que todas, que es el principal reservorio de oxígeno que tenemos todos los seres vivientes de este planeta. En la medida que lo debilitamos, nos estamos quedando sin oxígeno. Es el oxígeno justamente, concentrado en O3, como lo es el ozono, el que regula las temperaturas, pero también el que aporta oxígeno a la Tierra cuando aquí falta. Entonces, si hoy tenemos 2.000 millones de automóviles funcionando, cada uno de estos automóviles tiene un motor a combustión que consume entre 50 y 100 litros de aire por segundo, 6.000 litros por minuto, 360.000 litros por hora, casi 1,5 millones de litros de aire en 4 horas, que es lo que uno puede usar un vehículo normalmente. Si esto lo multiplicamos por los 2.000 millones de autos, entenderemos que el oxígeno que produce la plataforma marina y todo lo verde que está sobre la Tierra no puede reponer esta tamaña cantidad que se consume por día. Y es tomado de la capa de ozono. El ozono está bajando para abastecer el oxígeno faltante y para que tengamos nosotros, los seres vivos, el 21% aproximado que tiene que haber de oxígeno para que no muéramos todos. Pero esto va a ser así hasta que el ozono se termine de debilitar y no haya más oxígeno. Por eso es la urgencia de cambiar la tecnología de estos motores, de estos automóviles, sacar estos motores antiguos, obsoletos, que tienen más de un siglo de inventados, por la nueva tecnología eléctrica que no emite gases y no consume oxígeno. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos, que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.